y vamos a dar paso a la sesión científica, que es de un tema muy interesante, CEPRE con la angioscopía, para lo cual le doy paso al doctor Víctor Aguilar Sánchez, que va a ser moderador de esta sesión. Muchas gracias. Muy buenas noches con todos los presentes. Agradecido con la Sociedad de Gastroenterología por la invitación y poder compartir otra sesión académica esta noche, ¿no? El tema a tratar, vamos a hablar sobre CEPRE y colangioscopía. Sabemos que la colangioscopía actualmente es una herramienta muy útil, no solamente para el diagnóstico, sino también para el tratamiento de patologías de la vía biliar. Anteriormente, sobre todo en estas estenosis indeterminadas, siempre ha sido un reto diagnóstico, ¿no? Con los abordajes tradicionales en base a imágenes como por ejemplo tomografía, resonancia, la misma CEPRE asociada a cepillado y toma de biopsias, lamentablemente muchas veces no podíamos llegar a un diagnóstico adecuado, ¿no? Sin embargo, con la colangioscopía, ya este porcentaje, esa sensibilidad para el diagnóstico, con la tecnología que tenemos actualmente, tanto la colangioscopía digital, la microendoscopía y también la biopsia dirigida, pues tenemos un diagnóstico ya más del 90%. Importante porque estos pacientes con estenosis indeterminadas, muchas veces las estenosis malignas, el diagnóstico ha sido retardado y lamentablemente el paciente no recibe un tratamiento oncológico de manera temprana. Y en el caso de las estenosis benignas, hay situaciones donde el paciente es sometido a cirugías agresivas y son situaciones que si nosotros los podemos determinar a determinado tiempo, podemos evitar, ¿no? Entonces, esta noche tenemos la participación de médico residente doctor Luis Andrés Guamán Berna, exactamente. Él es médico doctor residente de gastroenterología del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati, quien va a presentar estenosis biliares a propósito de un caso. Y posteriormente tenemos al doctor Augusto Vera, presidente de la Sociedad Interamericana de Endoscopia Digestiva, paz presidente de la Sociedad Peruana de Gastroenterología, quien nos hablará sobre colangioscopía en las estenosis biliares indeterminadas, tips and tricks. Le dejo la palabra al doctor Luis Andrés Guamán. Buenas noches con todos. Bueno, el día de hoy vamos a presentar un caso clínico que tuvimos en el Hospital Rebagliati. Yo soy el doctor Luis Guamán Berna, médico residente de tercer año del Hospital Rebagliati. Y bueno, este caso lo hemos preparado en conjunto con el doctor Luis Cervera Caballero, quien fue uno de los operadores de la colangioscopía que se llegó a hacer en nuestro hospital. Primero, para darle los datos de filiación de este paciente, es una mujer de 51 años con iniciales PMGL, procedente de Lima. Como antecedentes de importancia, en realidad, para este caso clínico, tenemos de que tenía ya una colelitiasis de años diagnosticada, nunca tratada, y bueno, por lo demás, tuvo una cesárea hace 15 años, ningún antecedente de importancia más con respecto al caso clínico concerniente. Las fechas de ingreso que se tuvo con ella, como vamos a ver acá, primero tuvo una corta estancia en el Hospital Sabogal, de donde en realidad fue derivada con nosotros por consultorio externo. La primera vez que se vio en consultorio externo fue en marzo del 2024 y luego se indicó su hospitalización en nuestro hospital para completar estudios. Entonces, bueno, la historia de la paciente va a empezar en enero del 2024, como les dije, en el Hospital Sabogal. La paciente llega por emergencia, con un tiempo de enfermedad de aproximadamente 4 días, caracterizado por dolor abdominal, náuseas, vómitos, alza térmica. Se cuantificó, acá no se ve muy bien, disculpen, pero llegó con una temperatura de 38.2, febril. En el examen físico lo positivo fue una ictericia leve y como vamos a ver, clínicamente en realidad estable, solo un poco de taquicardia y los exámenes de laboratorio nos muestran de que tenía una leucocitosis marcada y también una PCR elevada en 37, ¿no? La bilirrubina estaba en 2.3, a predominio directo elevada también, y el perfil hepático estaba ligeramente alterado, como vamos a ver. Además, en la emergencia también se realizó una ecografía abdominal en donde se encontró la colelitiasis ya conocida y además se vio de que el colédoco estaba dilatado en 8 milímetros. Evidentemente, este cuadro clínico de emergencia les llevó al diagnóstico de una colangitis aguda en el Hospital Sabogal. Con ello, se realizó primero una colangioresonancia en donde nos vamos a dar cuenta de que, bueno, está la vesícula con la colelitiasis y hay una inflamación y una colección a nivel del segmento 4 y 5
aparentemente compatible con un absceso pericolecístico, ¿no? Además, como vamos a ver acá, hay una estenosis a nivel del hepático común, aproximadamente de 2 centímetros, larga en realidad, y una leve dilatación de lo que era el colédoco que ya habíamos visto anteriormente, se midió hasta en 8 milímetros. También, como vamos a ver, en ambas secuencias son T2 y nos van a ayudar a ver la dilatación también que se tenía, acá se ve mejor la colección, ¿no? Y la dilatación que se tenía de las vías intrahepáticas, tanto de derecha como izquierda, y bueno, la estenosis que ya habíamos mencionado. Además, también mencionan de que a nivel del hilo hepático, disculpen, acá no se ha visto muy bien, parece que algo ha cambiado en el texto, pero bueno, hay un engrosamiento de lo que es, acá estas son unas imágenes representativas de lo que es la resonancia, pero además ellos también mencionan de que hay un engrosamiento, más o menos de 10 milímetros a nivel mural y de 21 milímetros a nivel cefalocaudal, ¿no? Que en realidad ellos lo catalogan como un proceso probablemente neoformativo y por la ubicación lo catalogaron como un probable colangiocarcinoma bismuth tipo 2. Entonces, con ello la paciente fue a CEPRE en realidad en primera instancia para el drenaje de la vía biliar. Recordemos que ella estaba en colangitis y podemos darnos cuenta de que había sido una dilatación de la vía biliar, tanto en el colédoco medio como en la vía biliar, como en las ramas derecha e izquierda. Y importante darnos cuenta de que igual había pasaje de sustancia para ver de que no era un stop tan abrupto, ¿no? Como si se veía en la resonancia. Igual acá se ve el silencio a la fluoroscopía. La guía puede pasar y también se llegó a pasar un drenaje de hasta 12 centímetros. Entonces se catalogó en primera instancia en este nosocomio como una estenosis del hepático común, probablemente maligna, recordemos por las imágenes que se habían visto anteriormente, y se colocó una prótesis plástica. Con esto, la paciente cursó bastante estable, ya no estaba febril, sus exámenes de laboratorio mejoraron bastante, fue dada de alta de la emergencia estuvo un corto tiempo en el hospital Sabogal y fue dada de alta y referida a nuestro hospital. Entonces, con esta breve historia que se tuvo en el hospital Sabogal, vamos a discernir la primera pregunta, que era, si bien nosotros tenemos en cuenta de que con lo que se ha encontrado, tanto con las imágenes, la CEPRE, el sitio cepillado, evidentemente estamos ante el concepto clásico de una estenosis indeterminada, pues, ¿no? Pero queríamos saber, dentro de esta estenosis indeterminada, ustedes qué piensan, si es que más es una benigna o una maligna, ya que es la principal discusión cuando se tiene con estos pacientes, ¿no? Vamos a dar un tiempo prudencial para que se pueda responder. Bueno, y además también se va a generar esta pregunta. Sí. Bastante interesante que... bueno, ha cambiado un poquito. Estaba en 50-50, ahora está igual. Se puso 53-47, pero bueno, entonces bastante dividida, ¿no? La opinión. Algunos tal vez más para benigna que como maligna, pero igual es una diserción bastante adecuada, pienso yo, ¿no? Que se tenga un 50% para cada uno. Recordemos que igual las estenosis indeterminadas en su mayoría son malignas por lo general, ¿no? Sí. Y bueno, a tener en cuenta que el diagnóstico final, por así decirlo, que se tuvo en el Hospital Sabogal, igual y fue también de una probable estenosis maligna, ¿no? Por eso fue referida también para completar estudios. Y por eso ahí llega esta pregunta. ¿Cuál sería el plan a seguir con el paciente dependiendo del tipo de estenosis que ustedes han creído que tiene la paciente, ¿no? Si es un manejo conservador y seguimiento, si se tiene que completar estudios con una colangioscopía o si de frente se puede ir a un manejo quirúrgico al tener ya una imagen axial, ¿no? Bueno, más allá de que ya mencioné de que igual el paciente fue para colangioscopía con nosotros, pero creo que igual sabemos que estamos ante un paciente con una estenosis indeterminada y esa es una de las principales indicaciones de colangioscopía, ¿no? Entonces, por eso entiendo que la pregunta igual está al 100%, que todos están de acuerdo con la colangioscopía. Bueno,
Entonces, con ello, la paciente fue referida con nosotros. Como dije, en marzo fue su primera evaluación. Se pidieron algunos exámenes de laboratorio que ya se tuvieron a la hora de hospitalizarse. Como podemos ver, la paciente en realidad todos estos meses estuvo con el drenaje biliar interno, no requirió un recambio. Se consideró un tiempo de enfermedad de 5 meses, ya que se contó desde el episodio agudo en el Hospital Sabogal, clínicamente estable, prácticamente asintomática en realidad, con un dolor abdominal muy leve y esporádico. El examen físico no era contributorio y como vemos acá, los exámenes de laboratorio, vamos a ver de que definitivamente ya no estaba en colangitis y el perfil hepático estaba bastante normalizado. Solo un poco elevada tal vez la fosfatosaccarina, pero todo dentro de lo normal. Incluso en lo que es consultorio externo se le pidió marcadores tumorales, que también el CA19-9 muy ligeramente elevado, todo lo demás dentro de los valores normales. Con esto la paciente fue evaluada por nosotros, se concluyó de que sí estaba bien indicada la colangioscopía, entonces se realizó, se tuvo una reunión en el servicio, se hizo la colangioscopía y también se decidió actualizar las imágenes, ya que recordemos que se tenían desde hace aproximadamente 5 meses. Voy a pasar a mostrar el video de la colangioscopía que se tuvo. Los operadores fueron el doctor Ramiro Díaz y el doctor Luis Cervera, como había mencionado. Ya. Como vamos a ver, acá el colangioscopio de la marca Spyglass que utilizamos nosotros va a encontrarse a nivel del hepático común. Esta estenosis leve en realidad es una estenosis que la catalogan como corta en los hallazgos endoscópicos, si bien las imágenes mostraban de que era de 2 centímetros. Y como vemos, ahí está la confluencia de los dos, como vemos es todo regular y esta es la normalidad que les mencioné, que se puede encontrar algunas veces en estenosis inflamatorias, especialmente cuando se tiene el contacto durante varios meses con los stents biliares, ¿no? Pero por lo demás, como ven ahí, las confluencias se tienen bastante regulares, el tejido blanquecino, como les dije, sin ninguna irregularidad. Acá se pudo explorar incluso la otra rama biliar también, sin mayores alteraciones. A la retirada del equipo se vuelve a ver lo que es esta estenosis, como vemos acá, que deja pasar el equipo. Luego de ello se procedió a tomar las biopsias. Se tomaron 3 biopsias en total con el Spike Bite, 2 en la zona de la estenosis, en el tejido más representativo, y 1 de esta vegetación que se tiene acá. De estas zonas que se tomaron las muestras de la biopsia, guiada por colangioscopía, que como sabemos es de mayor rendimiento. Ahí está. Y a tener en cuenta también que cuando se tomó la biopsia, el tejido era de consistencia blanda, ¿no? Entonces, todos estos hallazgos que se tuvieron a la colangioscopía hicieron concluir a los operadores de que, ¿no? Bueno, hicieron concluir a los operadores de que estaban ante una estenosis del hepático común, corta y leve, y de que no había formación de neovasos, de que la mucosa era blanquecina y el diagnóstico que se llegó fue de una estenosis a nivel del conducto hepático común, probablemente inflamatoria. Estas son algunas imágenes representativas que se tiene de este video y lo más importante, además de esto, es que la anatomía patológica tomada por colangioscopía fue de una muestra constituida por infiltrado inflamatorio, tanto crónico como agudo, moderado, y epitelio reactivo. O sea, la conclusión de nuestro servicio fue de que estábamos ante una estenosis netamente inflamatoria. No obstante, recordemos de que se había tenido en el plan también actualizar las imágenes con una nueva colangioresonancia con contraste. En realidad, los hallazgos que se tienen acá, alguna diferencia con lo del Sabogal es que ya no hay la colección, ¿no? Tal vez la colección que se tenía a nivel perivesicular ya no se encuentra, la vesícula tampoco está inflamada, pero lo que es la estenosis sí que seguía igual, en la misma ubicación, la misma distancia, 22 milímetros la catalogan. En las imágenes de T1 con contraste, en realidad tampoco revisando con otro radiólogo, no he logrado encontrar alguna
caracterización de un engrosamiento patológico, pero en este momento sí se catalogó, ¿no? Esta es la volumetría que, bueno, no, ahí no se ve el engrosamiento, pero sí igual lo mencionan de que hay un engrosamiento que probablemente a nivel del hepático común, que no va a infiltrar la vascularidad del hilio, pero sí lo mencionan como probablemente neoformativo nuevamente, ¿no? Entonces, con estas imágenes y la colangioscopía, la paciente, vamos a pasar, claro, ya se tiene con nosotros entonces estos nuevos estudios. Entonces, en conclusión, tenemos para nuestro servicio, hasta ese momento teníamos una paciente que tanto en colangioscopía como en anatomía patológica nos parecía una estenosis, y como la presentación clínica nos parecía una estenosis. Entonces, nosotros queríamos ver cuál era su conclusión, tanto con las imágenes, que nuevamente hubo una disyuntiva con todos los otros hallazgos. Si es que requería un seguimiento tanto clínico como radiológico, o sea, repetir imágenes tal vez en unos meses y hacer un seguimiento clínico estricto, o un seguimiento más una colocación de endoprótesis, teniendo en cuenta también que, como mencioné, había pasaje de bilis, se había retirado la endoprótesis, pero la paciente ya estaba normalizado su colestasis y la estenosis era leve, o derivarlo para manejo quirúrgico. Bueno, me parece que en las dos primeras preguntas también hay disyuntiva ahí, pero en realidad es lo conservador y lo que uno pensaría por lo menos para una estenosis benigna, ¿no? Inflamatoria, más no un manejo quirúrgico, por lo menos en este paciente, que aunque igual a veces las estenosis benignas sí requieren manejo quirúrgico. Pero lo que sucedió en el hospital fue... ¿Qué es esto? Ya. Lo que sucedió en el hospital fue que con estas imágenes nuevas, el servicio de cirugía de hígado y vías biliares pidió llevar a la paciente a su servicio, tener una junta médica en donde estuvieron cirugía de hígado, oncología y radiología. La conclusión de la junta médica fue de que era un probable colangiocarcinoma, según los hallazgos que ellos veían concernientes, y se decidió una laparoscopía diagnóstica exploratoria para evaluar la extensión de la enfermedad y posterior a ello biopsia por congelación del conducto hepático y actuación según estadiaje de la enfermedad. Es textualmente lo que han concluido ellos en su junta médica. El 27 de junio del 2024 fue a sala de operaciones, un mes después aproximadamente de lo que ingresó con nosotros, con la paciente, repitiéndolo, bastante estable y sin colestasis. La cirugía que se realizó en primera instancia era una laparoscopía diagnóstica, como mencioné. Se tomó una biopsia por congelación en donde se vio de que la biopsia era negativa para células neoplásicas, pero el patólogo hace el comentario de que no reemplazaba a la muestra fijada por parafina, ¿no? Entonces deciden ellos, con estos hallazgos que se tienen intraoperatorios, que en realidad tampoco eran muy concluyentes de que sea una patología maligna, mandar muestras, ¿no? De la vesícula biliar, 3 grupos ganglionares se mandaron y el pedículo hepático. Se hizo una colecistectomía, resección de la vía biliar principal, derivación biliodigestiva y una anastomosis terminolateral. Todos los grupos mandados, todas las muestras mandadas nos muestran de que había tejido libre de neoplasia maligna. Entonces, definitivamente, esta paciente fue concluida como una estenosis del hepático común benigna de tipo inflamatoria. Con respecto al seguimiento de esta paciente que está a cargo de nuestro servicio, los últimos que se tienen son de enero y febrero de este año, del 9 y el 25 respectivamente. En ambos se ve de que la paciente continúa asintomática y sus últimos exámenes laboratorios salieron el 20 de febrero, en donde nuevamente vemos que todo está normalizado. Bueno, ese es el caso clínico que les había traído para compartir hoy día. Y bueno, doy pase al doctor Vera para... Yo creo que las preguntas ya las vemos al final. Gracias a la Sociedad de Gastroenterología, representada dignamente por la doctora Cecilia Cabrera, y felicitaciones a este nuevo periodo. Vamos a hablar un poco de lo que es la colangioscopía.
y algunos, más que trucos, yo diría más que todo recomendaciones, ¿no? Esto de la colangioscopía es como ir poco a poco dominando el carro, ¿no? Y manejarlo después sin problemas, ¿no? Sí, vamos a tocar 4 puntos en los cuales vamos a tratar de ir viendo las recomendaciones. Vamos a enfocarnos principalmente en el paciente porque eso es una de las cosas más importantes que nosotros debemos saber cómo identificarlo. Luego vamos a hablar brevemente sobre los equipos y accesorios y ya vamos a entrar luego a la parte diagnóstica que es el punto clave en la evaluación de estas estenosis, ¿no? Porque en realidad hablar de terapéutica no es que haya una terapéutica que dependa mucho de la colangioscopía, no salvo hacer una canulación dirigida, pero el objetivo en las estenosis indeterminadas más es tratar de definir bien el diagnóstico, ¿no? En relación al paciente, como le comento, es importante el estudio bien detallado del paciente, ¿no? Hacer una buena historia clínica, hacer un buen análisis de los estudios de laboratorios y de la evolución de la enfermedad. Y hay que tener en cuenta algo importante, ¿no? Que el diagnóstico de estenosis indeterminada de la vía biliar es aquella estenosis evidente en los estudios por imágenes sin masa asociada, donde la historia clínica y los resultados de laboratorios no son contributorios. Además, y esto es importante, además con muestras de cepillado y biopsia por CEPRES negativa. Y esto lo refiere la literatura en forma reiterada. Entonces, por lo general son pacientes que vienen con dolor, pueden venir con ictericia en forma intermitente o ictericia muy leve. Son pacientes que vienen con una ecografía donde ven colédoco dilatado, una vesícula dilatada, pero sin ninguna lesión obstructiva o lesión litiásica. Cuando uno hace la resonancia ve los mismos, ¿no? Ve vesícula dilatada, colédoco dilatado, no ve efecto de masa. Uno hace la CEPRE, encuentra la estenosis, coloca una prótesis y comenzamos con las dudas, ¿no? Generalmente en esos tipos de pacientes catalogados como estenosis indeterminada, es importante, como dijo nuestro moderador al inicio, tratar de hacer un buen diagnóstico porque hasta el 70% de estos pacientes pueden ser portadores de una neoplasia en la vía biliar. Y esos son los dos grandes retos que tenemos nosotros. Uno, en la parte diagnóstica, tratar de no tener esos falsos negativos, porque la incidencia es alta, 70-80% de pacientes pueden tener ya una neoplasia. Y luego en la parte terapéutica, llevar, como fue el caso que presentó el doctor, llevar lesiones benignas a cirugías innecesarias. Y la literatura reporta que hasta un 24% de pacientes llevados a cirugía por estenosis indeterminada terminan siendo lesiones de tipo benigno, ¿no? Entonces, reiterando, ¿no? Laboratorio no contributor, historia clínica dudosa, imágenes y presencia de masa. Y el problema, pues, como le comento, es que hay factores de riesgo que deberíamos nosotros de poder identificar para el caso de neoplasias, de vía biliares, ¿no? Infecciones parasitarias crónicas, como la Clonorchis sinensis, en nuestro medio la fasciolasis, ¿no? Causas autoinmunes como la colangitis esclerosante primaria, las enfermedades por depósito de inmunoglobulina G4, colitis ulcerosa crónica, quiste de Coledo, hepatolitiasis, poliposis familiar, todos estos pacientes podrían alertarnos de una posible etiología maligna en caso de que se presentaran de esta forma, ¿no? La resonancia es importante y es parte del conocimiento de nuestro paciente. Están bien definidas cuáles son los patrones a la colangioresonancia que nos pueden predecir con cierta sensibilidad y especificidad la posibilidad de una neoplasia maligna. Uno es el engrosamiento de la pared y la longitud del segmento. Generalmente el engrosamiento promedio de malignidad es mayor de 4,4 milímetros y la longitud mayor de 14. Cuando uno revisa la literatura descrita por los radiólogos, ellos a veces son un poco más específicos. Ellos mencionan más de 16,5, lo que nosotros a veces aprendemos en nuestro entrenamiento como gastroenterólogos, nos dicen 12 milímetros. Pero la literatura reporta mayor de 14 milímetros en los estudios por imágenes, ¿no? Y son pues
una estenosis larga es mucho más posible de que sea un colangiocarcinoma que una estenosis corta. Luego el patrón de realce. Se dice que las estenosis malignas suelen mostrar un patrón de realce en la fase portal. Luego en la fase arterial tiende a ser homogénea con las otras estructuras. Y lo otro es que hay un poco de asimetría en la captación del contraste. En relación a la estenosis puede ser estenosis que tienen un estrechamiento asimétrico donde se puede observar a veces los márgenes internos o externos festoneados, ¿no? Y la dilatación supraestenótica por lo general tiende a ser mayor en las estenosis malignas que en las benignas, ¿no? Ahora hay que tener en cuenta que el colangiocarcinoma puede tener un aspecto en masa, un aspecto infiltrante de sus paredes o un crecimiento intraluminal, ¿no? La gran ventaja de la resonancia es que se puede hacer sin contraste. El contraste solamente nos ayuda a evaluar el estadiaje vascular y de repente la presencia o no de micrometástasis, pero una buena resonancia sin contraste puede identificar o diferenciar inclusive la malignidad. Las técnicas de difusión tienen sus rangos y se supone que una difusión alta es sospechosa de malignidad y una difusión mediana baja es sospechosa de un proceso inflamatorio. De repente en el caso podría haberse consultado con el radiólogo si es que podía medir los rangos de difusión para poder establecer un poco más la etiología, ¿no? La idea es tener la mayor cantidad de información para evitar pues una cirugía que es innecesaria, ¿no? Ya entrando, ya hemos identificado al paciente, ya sabemos que necesita una colangioscopía, entonces vamos a ver qué equipamientos tenemos. Actualmente en nuestro medio tenemos nosotros, ya contamos con 3 tipos, 3 marcas por así decirlo, todas tienen certificación, estos 2 modelos tienen diferentes dimensiones, estos usan sus procesadores, esto puede ser conectado directamente a una computadora. Dispositivos, ya tenemos dispositivos para poder manipular dentro de la vía biliar y tenemos 2 tipos diferentes de pinzas de biopsia. En relación a los diámetros, en el mercado hay diámetros de 3.9, 3.6 y 3.2 y el canal de biopsia también va de acuerdo a la dimensión del diámetro externo, ¿no? Canales de trabajo de 2, 1.6 y 1.2. Tenemos también colangioscopios largos para ser usados por vía endoscópica y colangioscopios cortos para ser usados por vía percutánea. Entonces, inclusive estos endoscopios cortos, la vía percutánea, actualmente están siendo bastante usados por los cirujanos y los radiólogos que ya están comenzando a hacer sus colangioscopías, ¿no? Necesitamos un duodenoscopio con un buen canal y la inserción se hace a través de una guía de 0,35, ¿no? Los accesorios de 1.9 a 3 frame pueden ser usados a través del canal de 1.2, que son las dimensiones de ambas pinzas que hemos mostrado anteriormente. Condiciones especiales. Esta es la posición ideal para poder realizar una buena colangioscopía, ya que durante el procedimiento siempre el peristaltismo y la insuflación de aire a veces hace que nosotros perdamos la posición rápidamente y lo que nosotros tenemos que hacer es desinflar el duodeno y anclar un poco en la segunda porción, ¿no? La literatura refiere que esta sería la posición en que nos ayuda a nosotros a mantener más la posición estable, ¿no? Profilaxis antibiótica, estamos tratando un paciente con una obstrucción, pacientes que a veces no vienen drenados, necesitamos sí, tiene que recibir profilaxis antibiótica. Al inicio se hablaba mucho de que la colangitis era una contraindicación, actualmente es una contraindicación relativa. Esfinterotomía previa, también al inicio mencionaban que una esfinterotomía corta debería de ser lo ideal para poder trabajar tranquilamente dentro de la vía biliar. Aquí sí va un poco de mi experiencia. Yo me he acostumbrado a trabajar con esfinterotomías amplias y lo que he visto es que cuando comienzo a hacer, por ejemplo, una litotripsia, cuando no tengo una buena esfinterotomía es más difícil aspirar y se me llena todo el lumen de los fragmentos y el barro y el moco, ¿no? Entonces para mí se me hace más fácil manipular y lavar cuando tengo una buena esfinterotomía, ¿no? Inclusive al hacer presión negativa dentro del lumen ayudo a que el colédoco se vacíe más rápido, ¿no?
no acceder en diámetros menores al colangioscopio. Bueno, esto es relativo porque actualmente ya tenemos colangioscopios delgados que nos permiten inclusive afrontar estenosis muy estrecha. El único problema es que pierden un poco la rigidez, entonces hay que manipular un poco más para poder completar la inserción de un colangioscopio delgado, ¿no? Siempre ir hacia la porción más distal y de ahí retirar la guía y comenzar a hacer la exploración en forma retrógrada hasta la porción distal. Y bueno, usar solución salina. No se olviden de eso. Alguna vez al inicio cuando intentábamos usar agua destilada, las sondas no disparaban bien porque no había buena conducción, ¿no? Entonces la solución salina es lo que se usa para la exploración de la vía biliar, ¿no? Y bueno, no forzar la introducción de los accesorios. Cuando uno introduce estos dispositivos a través del canal del SpyScope, va a haber un momento en que uno va a sentir una resistencia. Y esto es porque hay una curvatura natural que forma el equipo para acceder a la vía biliar. Entonces lo que uno tiene que hacer es, si está muy adentro de la vía biliar o muy distal, manipularlo o empujando todo el sistema o retrocediendo todo el sistema y ahí volver a introducir el dispositivo. Ojalá me expliquen, ¿no? O sea, yo estoy con el equipo, con el endoscopio metido, llego a la estenosis, llego a la zona de resistencia, lo que hago es empujo todo el dispositivo, suelto la uña y sigo empujando. Porque si yo estoy tratando de vencer la resistencia que me ofrece la posición natural del equipo, voy a malograr el dispositivo. Entonces es un juego rápido. Llega el stop porque está angulado, está muy... Entonces avanzo el equipo, suelto la uña y paso lo que corresponde, regreso a la posición y sigo avanzando, ¿no? Ya yendo al diagnóstico, voy a hablar brevemente de lo que debemos hacer. Esto no es parte de la colangioscopía, pero es parte de la estrategia de trabajo de todo paciente con estenosis indeterminada. Tanto las guías ESGE como ASGE sugieren que debemos de hacer cepillado y biopsia dirigida con fluoroscopía en estos pacientes, antes de ir de frente a una terapia más avanzada. Inclusive ESGE hace una recomendación adicional, ¿no? Que si la lesión es distal, deberíamos de hacer ecoendoscopía y CEPRE para toma de muestra del área estenótica. Y si la lesión fuera muy proximal, hepático común, colédoco superior, la idea es hacer cepillado y introducir la pinza de biopsia hasta la zona de punción. Cuando han comparado cepillado solo más cepillado y biopsia dirigida por fluoroscopía, no se ha visto que hay incremento de la tasa de eventos adversos. O sea, en manos entrenadas ese enfoque es bastante seguro. Es tan seguro que inclusive recomienda que si viene un paciente con una estenosis indeterminada, con un cepillado negativo, de un centro de bajo nivel, cuando llega a un centro de mayor volumen, mayor expertise, debería repetirse la biopsia y hacerse la toma de biopsia guiada por fluoroscopía. Y esto está en todas las guías. El paciente con estenosis indeterminada debe de completar su estrategia de trabajo y eso implica hacer un cepillado con biopsia dirigida por fluoroscopía con pinza. Incrementa el diagnóstico y no incrementa el costo. Cuando hablaban del aspirado intraductal, las publicaciones del siglo pasado decían que no tenía buen rendimiento, pero llega este estudio donde el doctor Curcio propone una nueva estrategia para el aspirado intraductal. Lo que él hace es, una vez que ha hecho el cepillado, retira el cepillo y esta punta así media asimétrica la usa como un sistema de raspado. Entonces saca, regresa, reintroduce este tutor y comienza a hacer como si estuviera haciendo un cepillado. Eso va a empujar, esta estructura va a empujar hacia la parte intraductal restos del área estenótica. Y luego el tope del cepillo lo conecta a un
conducto, a un capturador de pólipos y aspira a la presión normal. Él ha visto que con esto su tasa de precisión aumentó bastante, o sea, tanto su sensibilidad, su especificidad, su valor predictivo negativo y la precisión aumenta bastante en relación a la citología sola, ¿no? Entonces, tratemos de hacer eso, no cuesta nada. Sacamos el cepillo, volvemos a entrar. Todos estos accesorios los tenemos cuando nosotros hacemos procedimientos en sala, ¿no? Ya entrando a lo que nos compete, ha conversado, nos ha explicado bastante bien el doctor las características que uno debe de observar. Y esa es la base de la colonoscopía, una buena observación, como es la base de todas nuestras endoscopías. La ventaja es que el colédoco es un ducto corto, pequeño, de un diámetro estrecho, a diferencia de un estómago o un colon, donde uno tiene que tener más visión, más precisión. Las lesiones son bastante bien características y este estudio, que es del 2015, fue una revisión sistémica donde incluyeron 10 estudios con 456 pacientes, vieron que la sensibilidad del diagnóstico histológico entre 5 y 3 pases era más o menos del 60% y la especificidad del 98%. Pero ahí ellos encontraron que cuando evaluaron la correlación visual para el diagnóstico de malignidad, la sensibilidad era bastante alta. La especificidad era moderada, pero tenía un rol importante el saber determinar o tipificar la lesión. Las primeras 4 fotos de arriba son vías biliares normales, siempre con color blanco nacarado, a veces con la intensidad de la bilis puede verse un poco amarillento, ¿no? Este es el hepático común, esta es la bifurcación de una de las ramas, el conducto común, un cálculo ahí con la vía biliar, ¿no? Y aquí abajo tenemos lesiones benignas, ¿no? Tenemos aquí una área inflamatoria, proyecciones papilares, una estenosis circunferencial sin mucha alteración o estrechamiento del borde. Y esta es una úlcera en un paciente que tuvo una prótesis plástica como la que mostró también el doctor. Y esto creo que es lo más importante, ¿no? Esto hay que tratar de grabarlo. Lesiones nodulares, exofíticas, un estrechamiento del lumen bien irregular, el incremento de la vascularidad. Han visto en las imágenes previas, en lo normal no hay vasos, no se ven vasos. En el contexto de un proceso inflamatorio uno puede ver pequeños vasos delgados, rectos, pero en el contexto de una lesión neoplásica uno ve vasos de diferentes calibres, tortuosos, que convergen hacia la lesión. En esta área de acá ven cómo el estrechamiento, a diferencia de la otra imagen, es más irregular, más festoneado, ¿no? más irregular, más desordenado, ¿no? Y esta es una úlcera con sus bordes infiltrativos. Esta ya es una revisión sistemática, 5 años después de que les presenté hace un rato, donde también igual. La precisión de la impresión visual llega al 94%, por encima de los resultados de las biopsias. Y esto yo creo que también radica en que aún tenemos esa dificultad con los patólogos, ¿no? Porque en centros de alta expertise, generalmente el patólogo sabe cómo procesar estas muestras. Estas muestras son muy pequeñas y cuando comenzamos nosotros a hacer colangioscopías y biopsias en el Hospital Revalliati, tuvimos que ir y conversar con el patólogo para que las procese en forma diferente. En ese momento el doctor nos comentó de que todas las biopsias gástricas y colónicas que llegaban a su servicio las metía en una máquina a una temperatura estándar, a una misma temperatura para formar el taco. Y él se dio cuenta de que no podía meter las biopsias, las muestras de colangioscopía en ese mismo sistema. Tenía que regular un poco la temperatura, el tiempo para poder hacer bien el taco en estas microbiopsias, ¿no? Entonces, todas estas imágenes se fueron estratificando y se fueron elaborando ciertas clasificaciones, ¿no? Carlos Robles, de Ecuador, todos lo conocen, elaboró una serie de criterios de benignidad y malignidad. Luego Amrita Sethi estableció la clasificación de Mónaco, también
con patrones de benignidad y malignidad basadas en los que hemos conversado. Y luego ambos grupos se juntaron y establecieron la clasificación de Mendoza, ¿no? Ahí inclusive, en base a esta clasificación de Mendoza, Carlos Robles hace un estudio donde compara el diagnóstico por resonancia, el diagnóstico visual del experto y el diagnóstico por inteligencia artificial. Y él juntó 4 o 5 expertos y él vio que la inteligencia artificial era superior a la resonancia y a la visión del experto, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial creo que a futuro nos va a ayudar bastante en este ejercicio diagnóstico, ¿no? Un par de casos. Este es un paciente, ese es un caso del hospital Rebagliati. Ese es un paciente que llegó por colangitis. En la resonancia se veían como 5 cálculos. Cuando nosotros hacemos la CEPRE, vemos que hay un defecto de relleno que inicialmente tratábamos nosotros de con canacilla o balón retirarlo, pero era una lesión firme, ¿no? Este paciente fue a ultrasonografía y vimos una lesión nodular. En ese entonces todavía no teníamos agujas de biopsia, teníamos agujas de aspiración. Hicimos FNA y el resultado fue negativo. Este paciente fue a colangioscopía, donde se encuentra la lesión tipo nodular ulcerada, ¿no? Acá vemos las microbiopsias y aquí vemos el resultado anatomopatológico, ¿no? En un colangiocarcinoma distal. Miren la imagen acá. Generalmente la posición del colangioscopio cuando uno quiere enfrentar o tomar muestras de las lesiones distales, tiene que hacerlo un poco en posición larga. Es como cuando queremos sacar el cálculo con el balón, tenemos que rectificar el colédoco, porque si lo hacemos muy cerca a la papila, como es la recomendación cuando enfrentamos lesiones a nivel del hepático o del colédoco superior, si estamos en una posición muy cercana a la papila con una lesión distal, al momento de las biopsias no vamos a poder estabilizar el equipo y nos va a botar. Entonces la posición es muy importante. Un poco en posición larga para poder tomar biopsias y evaluar las lesiones distales, y en las lesiones más proximales bien pegada a la papila. Siempre tratando de mantener el duodeno desinflado y un poco con el torque hacia la derecha. Y acá tenemos otro caso. Perdón. Esta es una paciente ya de la clínica. Esta paciente llega por dolor e ictericia intermitente con este defecto de relleno en la colangio de resonancia. Esta paciente no era muy definida acá la lesión, no sabíamos si era intraluminal o era engrosamiento de la pared o era un efecto de masa. Cuando hacemos la ecoendoscopía vemos que hay una lesión de 10×15 a nivel entre el hepático común y el colédoco superior. Bueno, no sale el video. Esta paciente le hicimos, no, el video no corre, pero vamos a ver si corre de acá. Ya. En esta paciente la toma de muestra la hicimos con agujas de biopsia, hicimos FNB. Y el diagnóstico fue positivo para colangiocarcinoma. Este paciente, antes de esperar el resultado de la biopsia por eco, hicimos biopsia por colangioscopía. Las biopsias de colangioscopía fueron negativas. El diagnóstico estuvo acá. La paciente también fue un colangiocarcinoma y fue derivada a cirugía, ¿no? Luego ya es bonito cuando uno muestra las imágenes bien editadas y todo, ¿no? Pero en el día a día lo que nosotros vemos es esto, ¿no? Esta es una colangioscopía de una estenosis benigna y este es de un colangiocarcinoma. Bueno, disculpen que les presente el video así, pero no, por alguna razón no he podido descargar el video y presentárselo en este formato, pero esto es el día a día, ¿no? Lesiones en una
vía biliar con una bilis muy densa, a veces sucia. Uno toma la biopsia, llena sangre. Entonces, este es nuestro día a día en la colangioscopía. Ya para terminar, quiero mostrarle este flujograma. Esto ha sido recién publicado. Y comencemos acá. Comencemos acá. Cuando nosotros confirmamos la estenosis de la vía biliar, si este paciente tiene perfil hepático normal, lo que deberíamos de realizar es una ultrasonografía para establecer bien el tipo de lesión. Si es intraluminal, si es engrosamiento de las paredes o es un crecimiento tipo masa. De acuerdo a eso, nosotros vamos a diferenciar lo que sigue si es una lesión distal o es una lesión periliar o proximal. Si es una lesión proximal y necesita drenaje, va a CEPRE con la toma de muestra, cepillado y biopsia guiada por fluoroscopía. Si la muestra no es buena, va a ir a ultrasonografía nuevamente para toma de muestra. Pero si en este momento podemos hacer toma de muestra, se hace. Y lo ideal es que sea con FNB. Si esta toma de muestra es inconclusa, va con la angioscopía. Si el paciente no necesita drenaje, igual hay que ir a evaluar la lesión con ultrasonografía y seguimos este camino. Pero si la lesión es resecable, ahí hay que hacer un buen estudio del caso para ver si el paciente podría ir a algún otro tipo de toma de muestra o de repente cirugía, ¿no? De acuerdo a la edad. Si la lesión es distal y necesita drenaje, definitivamente eco y CEPRE. Eco y CEPRE, pero usando agujas de biopsia, no agujas de aspiración como en el caso que le mostré. Y si no necesita drenaje, solamente ir a ultrasonografía y toma de biopsia, ¿no? Si las muestras que obtenemos acá son inconclusas, debemos ir a colangioscopía. Si la colangioscopía no muestra rendimiento, no despeja la duda, en centros donde se tenga la posibilidad se debe hacer la ultrasonografía intraductal o la endoscopía confocal, que tiene buena precisión y rendimiento para lesiones malignas. Identifican bien lo que es el grosor de la pared y el tipo de engrosamiento, y el confocal pues definitivamente da imágenes casi histológicas de lo que estamos enfrentando, ¿no? Bueno, invitarlos a que se preparen para agosto. Yo creo que va a ser una fiesta académica. Tenemos bastantes expectativas y bueno, gracias por la atención. Muchas gracias, doctor Vera. Hemos aprendido bastante con su charla. Excelente presentación. Empezaremos con la ronda de preguntas. Si por ahí dentro de los asistentes desean hacer algún interrogante, tanto del caso clínico o sobre la presentación del doctor. Creo que ha sido un caso muy bien presentado por el residente, un caso interesante, muy bien escogido y presentado, de una estenosis indeterminada, que inicialmente parecía ser maligna y terminó siendo benigna, y que terminó en una cirugía probablemente innecesaria. La pregunta es si esto, por todo lo que hemos visto, más en la evolución del paciente, es una estenosis de tipo benigna que causó la estenosis. Se ha podido averiguar algo más porque algo tiene que haber causado ese proceso inflamatorio. Muchas veces es HIV, fasciola, cálculos que pueden haber habido ahí. Entonces, ¿hay alguna hipótesis con lo que causó la estenosis? Sí, buenas noches, doctor. Con respecto a las otras causas de estenosis, por lo menos durante la hospitalización, solo se hizo exámenes de autoinmunidad. Causas infecciosas se descartaron porque en el diferencial no había eosinofilia o demás hallazgos que nos hagan sospechar. HIV no se tomó con este paciente, no se sospechó en un principio tampoco, y la principal sospecha que se tenía era de como tenía el antecedente de colelitiasis, tuvo una aparente colecistitis en el momento en el sabogal, se sospechaba de que era una coledocolitiasis migrada,
que dejó esta estenosis en su paso, ¿no? Además también tener en cuenta que tuvo la probable fístula que se había encontrado en la fase endoscópica del Hospital Sabogal. Entonces, fue lo principal que se había sospechado en un principio, ¿no? Y hasta ahora es lo que se tiene con este paciente. No se le hicieron más exámenes posterior a la cirugía para hallar otra etiología en realidad. Solo, como les menciono, los marcadores tumorales y los marcadores de autoinmunidad que fueron normales. Felicidades a los dos ponentes. Yo quería saludar en primer lugar al doctor Vera, excelente exposición. Quería hacer una consulta, ¿no? Bueno, nosotros al menos en el Hospital Rebagliati no estamos usando cepillado, tampoco estamos tomando biopsias, quizá como bien menciona porque tenemos al menos acceso al colangioscopio con biopsias dirigidas, ¿no? Así que en ese sentido, bueno, hemos visto que en definitiva los datos de los últimos metaanálisis denotan que sí que aumenta un poco la sensibilidad, pero sí que todavía creo que si tenemos colangioscopio para nosotros es más cómodo, especialmente en el contexto de que estamos utilizando más la ecoendoscopia y la CEPRE a la vez, ¿no? O sea, hacemos los dos procedimientos a la vez, pues de entrada creo que es más sencillo meter un colangioscopio y tomar una muestra de biopsia si se van a hacer esos dos procedimientos para no prolongarlo. Eso por un lado. Y mi pregunta es, las dos guías que usted ha mencionado, denotan un tema sumamente importante cuando se habla de las colangitis indeterminadas periliares, ¿no? En el contexto de, ¿qué convendría más, ¿no? En el contexto de una lesión potencialmente curativa, mejor dicho, que está en la zona, no hay en las pruebas de imágenes ganglios, ni mucho menos. ¿Convendría hacer una ecoendoscopía con biopsia o una colangioscopía con toma de biopsias? ¿Qué le parece, Doc? Sí, bueno, las guías son claras, ¿no? Y si bien es cierto, hay situaciones diferentes para cada paciente y para cada escenario, la idea de hacer primero el cepillado con la biopsia es que su rendimiento no es despreciable, tampoco es que tome mucho tiempo y su costo es bastante accesible. Y lo otro es que como que no han analizado si es que es más efectivo hacer eco-CEPRE con la angioscopía o hacer eco-CEPRE con el cepillado de biopsia y con la angioscopía posterior. Eso creo que no lo han analizado. En relación a lo que yo veo ahora, bueno, y lo que veía en el Rebagliati, me acuerdo cuando yo estaba todavía necesitábamos cuidarlos con angioscopios para casos bien específicos, ¿no? Y hacíamos algunos cepillados, ¿no? Nuestro éxito no era tan alto, pero yo creo que deberíamos de pegarnos un poco a esta recomendación, porque es una recomendación que la dan los europeos y los americanos, ¿no? No despreciemos al cepillado con biopsia, ¿no? Bueno, si tenemos un colangioscopio para acá, ni hablar, pues no, yo preparo, veo bien, identifico a mi paciente, veo bien la resonancia, veo bien cómo se manifiestan las medidas de la difusión, hago una ecoendoscopía. Si la ecoendoscopía me permite tomar biopsia, la hago. Si la biopsia es negativa, paso con la angioscopía, ¿no? Entonces, no veo la necesidad de hacer eco con biopsia y a la vez con la angioscopía, ¿no? O sea, si ya he hecho eco con CEPRE, espero para hacerla con la angioscopía, ¿no? Buenas noches a todos y felicitaciones a tanto a Luis como al doctor Augusto por la presentación tan buena que han hecho. Yo quería hacer una reflexión con respecto al caso tan interesante que ha presentado Luis, que me parece que es muy ilustrativo en muchos de los aspectos. Básicamente porque tiene que haber la importancia de que este tipo de lesiones y manejo de estenosis indeterminadas tiene que ser de manejo multidisciplinario, ¿no? Y no perder el enfoque de que nosotros mismos no siempre vamos a tener la razón y el cirujano por su parte, si actúa solo, tampoco puede no tener la razón. Y este es un caso demostrativo por eso, ¿no? Básicamente porque tú mismo has mostrado, creo Luis, que la reunión que tienen como junta la hacen con el oncólogo y con el radiólogo y a gastro no lo vuelven a llamar más, ¿no? Y es una cuestión tan ilustrativa porque claramente los operadores, creo que está justo Ramiro y Luis acá, ya habían mencionado que a ellos les impresionaba visualmente que era inflamatorio.
y bueno, va por otra parte el tomar la decisión de someterlo a una parte quirúrgica. Creo que eso va un poco mi reflexión, la importancia de manejar grupos multidisciplinarios que sean compactos, bien cohesionados en el manejo de este tipo de patologías. Y recordar básicamente que en nuestro caso, si bien es cierto que la colangioscopía nos da un diagnóstico visual bastante certero, ¿no? Que sí, muchos de los estudios muestran que están por encima del 80% en correlación realmente visual con anatomía patológica, que es bastante bueno en este caso, y mientras más experimentado seas y más visiones de lesiones benignas y malignas hayas visto, tu diagnóstico visual es mucho mejor. Pero recuerden que esto tiene que ser correlacionado básicamente con una biopsia siempre. El hecho de que nosotros estemos en la certeza de decir esto me parece maligno, tiene que correlacionarse de alguna manera con una biopsia a la larga. Y eso es algo que también tenemos que tratar de mejorar. Nuestras tomas de biopsia, nuestros cepillados si es que es necesario y completar con ecos si es que hubiese alguna imagen o algo así muy cercana a lo maligno. Y creo que eso es otro de los puntos a reflexionar, ¿no? Si nosotros creemos que la lesión es realmente maligna y nuestra biopsia es negativa, hay que ser sinceros también en poder manejar en la parte multidisciplinaria y decir si parece o no parece, ¿no? Si al final obviamente nuestra visión falla, es porque puede ocurrir. Muchas veces el tener las prótesis puestas previamente ya altera básicamente la anatomía de todo esto y ya es más difícil decir si es maligno o benigno y solamente la biopsia nos va a complementar. Y solamente para terminar, y es una pregunta para Augusto, ¿qué opinas de las clasificaciones en general colangioscópicas? Si te estás pegando a una en general, porque hay varias y que utilizan 1000 tipos de esquemas y cosas, ¿o prefieres utilizar un otro esquema para tú decir que una estenosis es maligna o benigna por colangioscopía? Sí, bueno, a mí lo de las clasificaciones más me parecía una carrera para ver quién tenía la palabra, ¿no? A mí me marean las clasificaciones, los dibujitos y todo, ¿no? O sea, lo que yo he visto en base a la experiencia y a todas las cosas que comentan es que el patrón vascular es determinante, es bien determinante. Si han visto las 4 fotos iniciales de la vía biliar, no tiene vasos. Entonces, ¿qué hacen vasos dentro de la vía biliar? Irregulares, gruesos, delgados, ¿no? También se ha visto que los vasos delgados, finos, medianamente tortuosos, generalmente son signos de inflamación, pero acompañados pues de un patrón inflamatorio, de un estrechamiento regular, ¿no? Pero igual, si yo veo neovasos con un estrechamiento así medio en estrella, entonces eso ya son las cosas que te da la experiencia, ¿no? Y tratar de hacer la biopsia dirigida, ¿no? Es bien difícil hacer una biopsia por colangioscopía dirigida al área supuestamente más representativa visualmente. Eso es bien difícil. En endoscopía se puede hacer, pero en colangioscopía, en un conducto tan estrecho, con los movimientos limitados, a pesar de que el colangioscopio tiene los 4 movimientos, es bien difícil. Ahora, los colangioscopios más delgados tienen movimientos solamente arriba y abajo, nada más. Entonces, mucho más limitado, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí necesitamos tener experiencia. El problema es que creo yo, no sé si es solamente mi percepción, no tenemos el volumen que tienen los americanos, los europeos para poder ser los master dusters en la colangioscopía, ¿no? Entonces todavía tenemos que aprender más, ¿no? Y en relación a lo que dice Edson sobre los cirujanos, pues es lamentablemente cierto, ¿no? Porque me ha pasado en el Revalidati y me ha pasado en la práctica privada, pacientes que hemos hecho la biopsia que ha salido sospechosa de malignidad, las han llevado hasta la paroscopía exploratoria, biopsias por congela, y finalmente no las han operado y luego a los 2 o 3 meses está el cáncer ahí, ¿no? Entonces, ¿cuál es el equilibrio, no? Entonces es bien difícil porque también ahí va en parte los egos, ¿no? Tenemos mucho que trabajar todavía, hay bastante que trabajar. Y bueno, pues las clasificaciones a mí todavía me siguen mareando. Augusto, creo que el Atlas de Robles es bastante didáctico, creo que es uno adaptado a lo que nosotros conocemos. A mi modo de ver, es uno de los mejores que hay y uno puede seguir, ¿no? Pero de acuerdo, a veces hay tantas clasificaciones que a uno lo marea. Te quería preguntar, Augusto, ¿cuánto es el promedio de biopsias que tomas cuando tienes una lesión
bien sospechosa de que sea maligna, y tienes neovasos, no tienes mucho tejido para tomar porque no se ve proliferación, tomas 1, 2, 3, 4 biopsias. Lo que recomiendan es de 3 a 5 biopsias, ¿no? Bueno, creo que tampoco se podría más porque la pinza es tan fina que no da para hacer más de 5. Entonces, lo ideal es que las muestras representativas vayan pues al formol, y si por ahí hay alguna muestra donde hay solamente un poco de moco o algo mínimo, tratar de ponerlas en una lámina donde de la citología posiblemente tenga un poquito más de rendimiento que echarlas al formol y que se van a quemar con el proceso, ¿no? Sí. Ahora, las fotos que les mostré, las 4 fotos benignas, las 4 fotos normales y las fotos de las alteraciones malignas, son fotos tomadas del Atlas de Boston cuando cambió el diseño al colegioscopio DS2, y esas creo que las hizo con Reichmann. Entonces, y ese patrón es el que yo manejo, ¿no? Leo, reviso, veo las clasificaciones, son interesantes, son buenas, dan un tip en alguna lesión media difícil, pero esos patrones característicos son los que yo mantengo. Como vuelvo a repetir, a mí me marean todas las otras clasificaciones, pero sí se está trabajando bastante. La ventaja de esas clasificaciones es que ha servido de base para la inteligencia artificial. Todas esas clasificaciones, esas fotos, esas han sido metidas en este Machine Learning, y ya se ha demostrado cuando le enfrentan a la resonancia y a médicos expertos, con angioscopistas expertos, que su rendimiento es mayor, ¿no? Entonces yo creo que sí eso ha generado una base para en un futuro el diagnóstico sea más preciso y con ayuda de la inteligencia artificial, ¿no? Correcto, no sé si… Una pregunta desde el punto de vista de alguien que no se dedica a la vía biliar, ¿no? Me parece que la colangioscopía es sumamente interesante, pero me queda la duda sobre finalmente el valor predictivo negativo de la colangioscopía, porque no es un examen que es accesorio. Todos tenemos el temor que se nos escape un colangiocarcinoma, y en este caso me quedo preocupada porque se tiene la posibilidad, se mira, se toma biopsia, y en realidad a este paciente se le hace una derivación biliodigestiva con todos los riesgos posteriores que tiene la derivación, ¿no? Entonces, cuando uno insiste en ir a una colangioscopía, ¿cuál es el valor, digamos, predictivo negativo como para parar y decir, ya puedo yo descartar que hay una neoplasia acá? Es una pregunta interesante. No muchas publicaciones lo analizan, pero visualmente el valor predictivo negativo es mayor que en las biopsias por colangioscopía. Y lo otro es que si tú tienes una vía biliar normal, sin lesiones ni nada, pues lógicamente ¿por qué es normal, no? O sea, ahí sí no hay duda. Pero sí, o sea, no sé si Edson, Ramiro o alguien que haga colangioscopía ha revisado sobre esto, sobre el valor predictivo negativo de las lesiones, pero yo creo que la visual, hasta donde me recuerdo, la visual tenía mayor valor predictivo negativo que las biopsias. Hola Gustavo, bueno, felicitaciones Augusto, felicitaciones Luis por las presentaciones. Ahí yo, en parte de repente con la experiencia que hemos ido viendo, en parte el cirujano es un poco difícil, ¿no? Porque en el caso del hospital, no sé si en otros hospitales, alguna vez se hace la interconsulta al cirujano y el cirujano habla con el familiar, ¿no? Y sabemos a priori que el 85% de las lesiones en la vía biliar son malignas, o sea, eso siempre se ha sabido. Entonces, decirle a ciencia cierta a un paciente que su lesión que le habían dicho que es benigna, que es maligna, finalmente va a ser benigna y que le van a hacer seguimiento a 3 meses, a 6 meses, y ya le entra en general que de repente cuando ya se la van a encontrar va a ser maligna y ya no se va a poder hacer nada, es difícil tomar la decisión. Por eso en esa parte algunas veces entendemos a los cirujanos, pero en el caso de este paciente, en algunos casos en los cuales nuestra sensibilidad de la colangioscopía es alta, porque hemos visto que el patrón de este paciente era una estenosis
corta, no había, solamente había unos pseudopólipos, pero no había neovascularización. Nuestra correlación o sensibilidad tanto de la colangioscopía como la biopsia es alta. El problema lo tenemos y en el otro lado también cuando es una lesión proliferativa o una lesión formadora de masa, nuestra sensibilidad es alta porque la biopsia va a salir también casi siempre positiva. Bueno, es lo que vemos en el hospital, es lo que se ve en todo sitio. El problema que estamos teniendo nosotros y en todos lugares cuando la lesión es periductal, ¿no? En lo cual solamente vemos irregularidad, neovascularización, pero a pesar que le estamos tomando alguna vez hasta 7 biopsias al paciente y le tomamos múltiples biopsias y la misma sale negativa, ahí sí tratamos de incidir de que el cirujano lo evalúe y finalmente debe ir una exploración quirúrgica porque la posibilidad de que se nos esté pasando una lesión es alta y nos ha sucedido en el hospital. Así como lo han operado exagerando a este paciente, también en algún momento algún paciente no lo hemos operado y tiempo después ya tenía una lesión avanzada, ¿no? En el cual solamente al paciente ya sabemos que si ya se le va a ofrecer algún tipo de tratamiento, quimioterapia, ese tipo, la expectativa de vida es bastante baja. Y en lo cuanto a la doctora, el valor predictivo negativo es difícil de precisarlo, pues no le vamos a poder, salvo en esos casos extremos, pero en los casos intermedios, que son la mayoría, sí no le vamos a poder decir al paciente o al cirujano que estamos 100% seguros de que no hay lesión. De repente, probablemente con el futuro, con la venida del sistema de inteligencia artificial y todo esto vaya mejorando y con la experiencia que vayamos teniendo. Finalmente en el hospital sí estamos haciendo una buena cantidad, todavía tenemos, a pesar de que en la seguridad social todavía tampoco es que tengamos todos, sí tenemos por lo menos colangioscopios que no están, y la estamos combinando con ecoendoscopía que estamos haciendo con Luis, con Exxon, y nos está mejorando el rendimiento. Aún tenemos un poco problemas con la toma de la biopsia en el colangiocarcinoma distal, ¿no? Porque las lesiones son pequeñas, pero en eso estamos avanzando. Muchas gracias, doctor. Quizás alguna pregunta más del auditorio. Bueno, creo que esta noche hemos aprendido bastante. Realmente estoy muy agradecido con usted, doctor, igualmente con usted, doctor. Y bueno, creo que si es que no tenemos más preguntas, damos por terminada la sesión académica del día de hoy. Muchas gracias por su asistencia.